Muy buenas tardes. Ya estamos en directo. Segunda entrega del programa 2023 Tú Eliges. Un espacio que da paso a las candidaturas de las distintas formaciones políticas que concurren a las elecciones del 28 de mayo. Este programa lo ofrecemos en la señal FM de la radio, 102.3, 99.6, 89.8 y 107.4, y en simultáneo en Facebook Live y YouTube. Ya sabes, para poder elegir lo mejor es estar informado. 2023, Tú Eliges, en Radio 6. Ya lo están viendo en Facebook Live, YouTube, si lo están ahora mismo contemplando a través de nuestras redes sociales. Hoy participa en la entrevista multimedia el candidato por el Partido Socialista a la alcaldía de Arafo, Juan Francisco Pestano Gavino, que le damos las buenas tardes. Juan Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, con un poco de frío, pero muy bien. Sí. Ha hecho frío, ¿eh? Sí. Y en Arafo se ha notado bastante, ¿eh? Sí, anoche en casa de mi madre 10 grados, aunque ella estaba en mangas de camisa, por lo que supongo que... Estaría acostumbrada, ¿no? Sí, debe ser. Sí, sí. Se agradece el frío, se agradece también la nieve y se agradece la lluvia de estos días. Sí, sobre todo. Gracias por aceptar nuestra invitación, ¿eh? De verdad. No, gracias a ustedes por invitarme. Yo creo que es necesario para que la ciudadanía conozca las diferentes alternativas, tener este contacto directo, ¿no? Y ya no solo en radio, también adaptándonos a las nuevas tecnologías, llegando a través de la imagen, ¿no? Sí, evidente. Radio 6 siempre va innovando. La verdad que como radio, para su tamaño, es de las radios más punteras que tenemos en el Valle. Y es de agradecer que se nos permitan este tipo de formatos donde poder darnos a conocer y transmitir lo que queremos transmitir. Hay muchas cuestiones sobre la mesa para hablar con usted hoy, ¿eh? Lo sé. Además, tenemos que decir que con una agenda laboral, porque claro, usted no se dedica a la política profesionalmente, ni mucho menos. Lleva unos 20 años como responsable de proyectos del grupo Traxa, ¿no? Cierto. Llevo muchísimos años como responsable de proyectos dedicados a la ingeniería, infraestructuras rurales y tema público. Yo soy empleado público y llevo más de 20 años de ejercicio profesional. Con temas muy diversos. Sí, redes de riego, infraestructuras como balsas, reconstrucciones agrarias como la del volcán de La Palma, infraestructuras de todo tipo, proyectos de emergencia. La verdad que muchísimos temas, muchísima gente al cargo y un trabajo muy intenso, pero la verdad que es me llena mucho, la verdad. Seguro que este perfil técnico le sirve mucho para aplicarlo a la política, ¿no? Sí, porque por fortuna me da conocimiento en muchos temas y al trabajar en la administración además me da conocimientos de la ley de contratos del sector público, del sistema de contratación público, de cómo funcionan las licitaciones, y la verdad que ese compendio de conocimiento profesional me ayuda mucho. Especialmente ingeniería rural, ¿no? Exactamente, especialmente ingeniería rural. Que es un mundo... Es un mundo desconocido, muy amplio. Pero muy amplio. Sí, sí. Ahora trabajando también con La Palma, ¿no? Sí, ahora una de las cosas que estamos llevando es los temas de la reconstrucción agraria por la erupción del volcán, por la desgracia de la pérdida de superficie agraria en La Palma. Bueno, hoy hemos venido a hablar de muchísimas cuestiones relacionadas con la política local. Yo creo que lo último, ya dimos la noticia la pasada semana más, la dimos yo creo que de los primeros medios, podemos decirlo. Nos adelantamos donde el grupo, formado por 3 ediles en el Ayuntamiento de Arafo, después de un acuerdo establecido desde el año 2021, enero, pues abandonaban ese acuerdo con AIA, con el grupo del alcalde, con Juan Ramón Martín, y hablaban de varios motivos de ese abandono después de tener varias tareas asignadas durante estos últimos tiempos, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué ha pasado? Bueno, nada extraño, no es ningún drama, yo creo que ya lo he comentado, es simplemente que nosotros durante este tiempo hemos ido trabajando creo que bien, de hecho los grupos se han ido acercando,
pero llegaba un momento, incluso se llegó a plantear, se planteó la posibilidad de hacer un acuerdo para ir más allá, para que fuera un tema de futuro, pero no hemos sido capaces de concretar este tema, la oferta no se llegó a aceptar, digamos que las negociaciones no salieron bien. El acuerdo lo que pretendía era crear un proyecto local exclusivamente para Arafo, al margen de siglas, y bueno, no surgió, no fuimos capaces de ponernos de acuerdo, y en una situación en que dos partidos van a ir a las elecciones a confrontar con un acuerdo que no supone... Nuestra salida no va a suponer una desestabilización del pueblo, porque los concejales mantienen todas sus áreas intactas y no vamos a cambiar el gobierno, ni mucho menos, ni vamos a conculcar lo que la gente decidió con sus votos. Lo que no tiene sentido es que estuviéramos confrontando desde el gobierno y haciendo una especie de gobiernos paralelos a dos velocidades, un gobierno, posturas socialistas por un lado, posturas de coalición por el otro. No tenía mucho sentido. Entonces, al final, si no somos capaces de ponernos de acuerdo, yo creo que lo suyo es que cada uno siga su camino, por una cuestión además de responsabilidad. Bueno, nosotros hemos trabajado lealmente, creo que hemos sido honestos, y ahora creo que lo somos. Si no hay posibilidad de acuerdo, ¿para qué quedarnos? Para entendernos bien, ¿ustedes estaban dispuestos a hacer una propuesta conjunta, una continuación del gobierno? Digamos que había dos colores, transformarlos en uno. Sí, la propuesta que yo defiendo y que defendíamos era plantear la opción, por lo menos estudiar la posibilidad de hacer una coalición que fuese solo para Arafo. Que creíamos que era lo que tenía sentido, porque el acuerdo funciona, aparcar a un lado los temas partidistas y aunar esfuerzos en una única dirección, en un proyecto exclusivamente local. Que bueno, no ha sido posible. No hay más historia. Una vez pasa esto, yo creo que lo lógico es parar sin bronca. Nadie me ha visto a mí gritando, ni diciendo sandeces por la calle, ni con un lanzallamas. Pero hay que parar porque no tiene sentido llevar la confrontación electoral al ayuntamiento, sobre todo cuando no hay necesidad. Si hubiera necesidad de que estuviéramos dando apoyo para estabilizar un municipio, pues puede tener sentido. Pero yéndonos, no vamos a romper nada, no se va a estropear nada, no va a cambiar absolutamente nada, y yo creo que todos vamos a estar más cómodos. También decían como que allá se había acercado a Coalición Canaria, claramente, ¿no? Hombre, nosotros defendemos una propuesta sin colores. Ellos han optado por defender unos colores, está claro. Ellos han tomado un rumbo, es respetable, absolutamente respetable. Yo no voy a criticar que nadie se presente por el partido que quiera presentarse, pero no es nuestro proyecto. Una cosa es que nosotros estemos dispuestos a aparcar de un lado nuestras siglas para hacer un proyecto común, y otras que nos pongamos a rueda de un proyecto en el que no creemos. ¿Y dónde hubiera quedado el Partido Socialista en esta idea? ¿En Arafo? Bueno, nosotros no hemos concretado el pacto, no se cerró. Evidentemente yo no voy a revelar negociaciones que además no llegaron a término. Yo recuerdo que Juan Carlos Alemán decía una cosa que se me ha quedado grabada, que es que cuando uno quiere ser un interlocutor válido entre diferentes formaciones políticas, lo primero que tiene que hacer es no revelar lo que hablan con ellos. O sea, yo ahí, permíteme usted que sea discreto, no voy a contar lo que hablamos porque no llegó a término. Si la otra parte quiere contar lo que lo cuente, está en su total derecho, pero yo me voy a quedar en que, bueno, lo intentamos, no salió, y ahora somos un proyecto independiente que tiene que buscar su camino. Entiendo, con el Partido Socialista, lógicamente. Por supuesto. Esa es la base, ¿no? Fundamental ahora. En ningún caso se trataba de que el Partido Socialista desapareciera y que dejáramos de ser partidos. Cada partido mantenía sus siglas, pero claro, buscábamos un proyecto común. Una coalición previa. Una especie de confluencia, digamos. Ahora no es exactamente igual que las confluencias que se hacen desde el ámbito de Podemos, pero sí una coalición donde se sumara. No es posible, pues bueno, cada uno sigue su camino. Ustedes tenían una serie de tareas asignadas, ¿no? Sí, delegaciones específicas se denominan. Sin contraprestación económica alguna, lo hacían sacando el tiempo de su agenda profesional particular, los tres ediles, y en eso estaban, ¿no? Sí, y en eso, ese era el acuerdo, era lo lógico, se viene a ayudar, no vinimos a conseguir un trabajo ni a poner el caso, entonces ayudar es eso. Evidentemente es un problema porque no tienes la disponibilidad que te gustaría.
o estás en una cosa o estás en la otra. Tienes que renunciar, por ejemplo, a la agenda pública, porque es incompatible tener agenda pública, vida familiar, vida laboral y llevar cosas. Pero lo hacíamos con gusto porque yo creo que es correcto. Lo que hemos hecho no nos vamos a arrepentir absolutamente de nada de lo que hemos hecho, porque yo creo que era necesario y era el momento de hacerlo. ¿Han dejado la tarea hecha ustedes? Hemos hecho cosas, muchas, y hay muchísimas cosas que se han quedado en el tintero y hay muchísimas cosas que han embarrancado. Yo desde luego orgulloso no estoy porque no puedo estarlo. A mí cuando sale alguien sacando pecho y está en política, digo, bueno, ole tú, pero yo creo que en política si no estás eternamente insatisfecho, algo estás haciendo mal, y nosotros nos dejamos muchas cosas por hacer, muchísimas. ¿Qué hicieron? Bueno, por ejemplo, una de las cosas que más contento estoy es que en Arafo no hay biblioteca pública. Creo que las fechas me pueden bailar, pero yo creo que en el 2016 se dio una subvención por parte del Cabildo para redactar el proyecto de biblioteca pública. No se había redactado, estuvo a punto de perderse el dinero, habría que devolver unos 80.000 euros. Y nuestra intervención, ahí intervine yo directamente, no solo el proyecto ya está redactado, existe una parcela donde ejecutarla y esa parcela se ha iniciado el trámite para hacer la modificación parcial del planeamiento que permita ejecutarla. Es decir, por primera vez se ha planificado un espacio cultural que no existía y que es absolutamente necesario, porque a nadie se explica que un pueblo en las alturas que estamos no tenga biblioteca. Lo bien que le hubiera venido a la gente durante la pandemia tener un sitio donde poder teletrabajar o estudiar en aquella situación tan complicada. Yo creo que esa es una de las cosas que he hecho de las que más orgullosos estamos, de haber conseguido sentar las bases para que Arafo tenga una biblioteca pública. En el barrio del Carmen también hubo una intervención por parte de ustedes, directa, ¿no? Sí, en el barrio del Carmen hemos conseguido que el Cabildo Insular de Tenerife meta en los presupuestos, a través de una enmienda que conseguimos que se negociara con otros grupos políticos. De hecho, incluso nos llevamos al grupo de Podemos en el Cabildo a visitar el sitio. Hemos conseguido que el Cabildo se comprometa a financiar un local, no, un centro cívico para las asociaciones del municipio en el Carmen. Es importante descentralizar porque hay que llevar cosas a los barrios. El Carmen es un barrio que está infradotado y por lo menos ya tenemos, ahí sí que existe una parcela pública también, es donde están las antiguas escuelitas, y la idea es que se pueda redactar un proyecto, que lo mismo, una vez tengamos el proyecto se pueda buscar financiación para construir el centro cívico comarcal, que encima tenga capacidad comarcal para que las asociaciones de vecinos tengan un espacio y pues se puedan realizar actividades. ¿Y qué se queda pendiente? Bueno, pendiente se nos queda... Bueno, hay otro tema que hemos conseguido, que sí que me gustaría que no se quedara en el tintero. En este momento hay 200.000 euros para la redacción del proyecto del pabellón deportivo de Arafo, pabellón cubierto, que somos el único municipio que no tiene pabellón, ni siquiera tenemos un polideportivo ahora en uso. La circunvalación de la vía que pasa por el colegio público que rodea ese pabellón y la modificación de planeamiento. Son 200.000 euros que una vez se ejecuten van a permitir tener a su vez proyectos para poder tener una infraestructura básica. Si se fija, estoy todo el rato hablando de proyectos porque es que en Arafo no se ha planificado nunca. Nuestro principal problema es que no tenemos nada planificado y tenemos que tener planes y proyectos en el cajón para ir optando a financiación. Una de las cosas que pasa ahora mismo con los fondos Next Generation es que cuando te piden proyectos, quieren que lleves con un proyecto completo, el proyecto redactado, el suelo disponible, las aprobaciones incluso ya tramitadas. Toda administración que no tenga el trabajo hecho en este sentido va a perder un montón de vías de financiación. Respecto a lo que se ha quedado en el tintero, a mí me duele especialmente no haber sido capaz de dejar funcionando el servicio de mantenimiento del polígono. Nosotros teníamos una partida para el mantenimiento de los viales, de los polígonos, de las zonas industriales y también de caminos rurales en el municipio. Y claro, tuvimos que hacer una modificación express de crédito para afrontar una sentencia judicial y nos quedamos sin la financiación. Ese tema es para mí un tema especialmente sangrante porque entiendo que los empresarios se sienten abandonados y tienen razón. Y era muy importante haber dejado un servicio de mantenimiento en tanto en cuanto se organice el consorcio de conservación. No podemos dejar aquello sin mantener esperando que llegue Papá Cabildo y nos lo resuelva. En ese caso
Fue una gestión en la que yo me involucré y la verdad que me pesa. Siento mucho pesar por no haber sido capaz de ponerla en funcionamiento. Estamos hablando con el candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Arafo. Programa 2023, Tú eliges. Un programa que comenzó pues hace pocas semanas. Segunda entrevista, segunda intervención. En este caso, si primero fue Wimar, ahora le toca el turno hoy, en este lunes 6 de febrero. En directo, Radio FM, Facebook Live y YouTube. Decirles a todos los oyentes, vecinos de Arafo, que si tienen alguna pregunta para Juan Francisco Pestano Gavino, lo pueden hacer llegar a través del 691 10 46 27, 691 10 46 27, que es el WhatsApp directamente, o en los directos que realizamos en este instante, en vivo, pueden escribirnos en la red social, Facebook Live o YouTube, y le trasladaremos esas preguntas al candidato en la parte final del programa. Así que están invitados a que el programa lo hagan los vecinos, los oyentes de Radio 6 y nosotros aquí en la radio. O sea que el programa es de todos. Además que Juan Francisco no tiene ningún inconveniente en contestar lo que haga falta, como me decía, nada más empezar el programa, ¿no? Que es bueno que participe el vecino con sus inquietudes, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, ¿cómo es la salud ahora mismo del grupo municipal del PSOE? Los tres concejales, después de tener algunos cambios durante esta legislatura, alguna marcha, algún relevo, ahora mismo, ¿cómo está trabajando? Si tuviera que calificar esa salud de funcionamiento del grupo. Bien, yo creo que estamos bien. El grupo está cohesionado, que es lo más importante en este caso, y la verdad que bien, no tenemos conflictos. La verdad que la agrupación está bastante serena. Ahora estamos encaminados en lo que se nos viene ahora, que la verdad que es un trabajo bastante complicado, pero bien. Yo creo que el grupo está muy en buena forma. ¿Creen ustedes que este acuerdo que han mantenido y que se ha roto la semana pasada, desde el año 2021, desde enero, el vecino sabía que ustedes estaban ahí? ¿Se ha echado de menos quizás alguna campaña de comunicación, que este listado de responsabilidades, de gestiones, se haya trasladado con mayor nitidez al vecino? ¿Eso lo palpan en la calle o no? ¿Creen que por ahí ustedes han llegado al vecino y el vecino sabían que ustedes formaban parte del gobierno municipal? Bueno, que el vecino sabía que estábamos ahí, está claro. Que supieran las gestiones que hacíamos. Bueno, yo tengo que entonar el mea culpa. Yo no me he dedicado a venderme. No lo he hecho en ningún momento. Ya lo dijimos, nosotros teníamos que escoger entre hacer cosas o estar vendiéndonos. Y yo creo que no dábamos a más. Cada uno tiene las circunstancias que tiene y las nuestras son esas. Seguramente se podía haber hecho mejor. Nosotros ya contaremos lo que hemos hecho desde la verdad y sin faltar a nadie. Pero es cierto que tendríamos que haberlo hecho mejor, seguramente. Yo no soy un gran comunicador desde el punto de vista publicitario, en eso sí que peco. Los que me conocen dicen que tengo un perfil demasiado técnico. Yo creo que eso no es un demérito, pero bueno, pero es cierto. Yo tengo un perfil muy técnico y no soy muy de ir colgando cosas en Facebook y en Instagram. Supongo que tendría que aprender a hacerlo. No me va a salir por mucho que me ponga, pero vamos, en principio sí, tendríamos que habernos vendido mejor, es cierto. Ustedes han hablado de que hay dos velocidades. Cuando estaban trabajando conjuntamente, digamos que Juan Francisco quiere ser políticamente correcto, pero sí es verdad que cuando dice que hay expedientes a dos velocidades, claramente pues quiere hacer notar la diferencia, ¿no?, entre dos formas de trabajar, entiendo. Claro, estamos hablando de dos concesiones políticas muy diferentes. La idea del acuerdo era intentar lograr un punto común, pero ahora mismo dos grupos que tienen concepciones tan distintas de cómo hacer las cosas y que no, digamos que no funcionan en el mismo sentido, o no funcionan completamente en el mismo sentido, se da lugar a que tú priorizas un tema que para la otra parte no es prioritario. Sobre todo, y sí que quiero recalcar, eso se iba a evidenciar y acelerar a partir de ahora. Si nos hubiéramos mantenido dos grupos confrontando las elecciones, entonces eso hubiera sido todavía mucho más drástico. Creo que por responsabilidad no podemos trasladar la confrontación electoral a los gobiernos, y que uno de los motivos por el que decimos que no podemos permitir un gobierno a dos velocidades
era ese. Hay que salirse de un gobierno en el que además vamos a estar generando fricciones, es lógico. Eso es humano. Si ¿Ya ocurría en estos últimos momentos? No demasiadas, siempre hay fricciones, pero no ha habido demasiadas, o las hemos sabido llevar discretamente y cómo se tienen que arreglar esas cosas dentro. Pero yo creo que se hubieran acelerado, se hubieran acentuado mucho más. No solo, vamos, un objetivo que fuese muy, muy importante para el PSOE no tiene por qué serlo para Coalición, y al final hubiéramos acabado... Yo estoy convencido que hubiéramos acabado con expedientes absolutamente parados o confrontando y eso no hubiera sido bueno, ni para los vecinos, ni para Arafo, ni para los funcionarios. Yo creo que hay que ser serio y si ya entiendes que tu aportación ha acabado, tienes que acabarla. Al estar ustedes integrados en el grupo de gobierno, ¿se ha echado de menos una oposición crítica que haya movido, que haya fiscalizado al gobierno? ¿Ese papel lo han hecho los otros grupos políticos? ¿O en ese aspecto esta legislatura ha sido floja de una oposición fuerte, que siempre es necesaria en cualquier gobierno, por mucha mayoría que tuviera? A ver, venir ahora aquí a criticar a la oposición me parecería bastante... Me parece hasta de mal gusto. Yo no creo que ellos han estado en su papel. En Arafo se ha optado toda la legislatura, todos los grupos han optado por el trabajo y la participación y han optado por hacer propuestas e intentar que se lleguen a término, más que por estar gritando en medios de comunicación. Ahora sí es cierto que cuando lleguen las elecciones se van a acentuar un poco las diferencias y bueno, habrá quien eleve el tono, toca, eso supongo que tiene mucho que ver con el folclore, pero lo que se ha hecho en Arafo yo creo que es algo digno de estudiar y de que podría servir de... Ramón decía que no éramos ejemplo de nada, pero yo creo que sí que deberíamos servir de ejemplo. Cuando ves cómo está la política nacional, yo creo que lo que ha pasado en Arafo es una cosa para estudiar y que debería llevarse a cabo. La oposición ha hecho su trabajo mejor o peor, como lo he hecho yo, mejor o peor. Y muchas veces, muchas de sus propuestas, todas las propuestas que han sido razonables se han aceptado simplemente porque eran razonables y no se miraba de dónde venía. Y yo creo que esa línea... Espero que no desaparezca y yo confío en que sigamos en ella. La oposición es necesaria para el control, sobre todo si tienes un gobierno que se desmanda. Mientras los gobiernos utilicen el talante y el diálogo no debería haber problema. Esperemos que no caigamos en lo de antaño. También sí que quiero aprovechar para decirlo. Yo me niego a crispar la vida pública de Arafo como se crispó en aquella época. Y me niego a volver a aquello. Y no voy a volver. Desde nuestra parte, desde luego, nadie va a vernos incendiando el pueblo para ganar 4 votos. Está claro que la pandemia obligó a esa decisión de unión, ¿no? Sí, la ayudó. Fue un coadyuvante. Ya se venía trabajando un poco así. Lo que claro que la pandemia aceleró todo. Frente a esa estrategia de intentar machacar al que gobernaba en cada sitio que se siguió en otros lugares, aquí pusimos al vecino en primer término y a partir de ahí empezamos a cambiar las cosas. Creo que es la forma. Honestamente yo creo que es la forma de hacer las cosas, sobre todo en un pueblo pequeño donde nos conocemos todos y al final cuando acaba tu vida pública tienes que poder caminar por la calle y saludar a tu vecino con total normalidad. ¿Qué tiene que hacer el Partido Socialista para dejar de ser la eterna segunda fuerza política de Arafo? Yo lo digo porque ustedes llevan luchando y obteniendo diferentes resultados, mejores o peores, pero siempre manteniendo ese segundo escalón de la política arafera. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué no han hecho bien, Juan Francisco, para que el PSOE, digamos, tenga ese pasito que les permita gobernar? Hombre, no es fácil hacer un análisis global y hacer una enmienda a la totalidad de todos los que estuvieron antes que yo, porque cada uno tuvo sus circunstancias. Yo creo que los pueblos, cuando se polariza mucho la vida política, no es fácil. Cuando en Arafo estaba muy, muy, muy polarizado todo, entonces digamos que éramos tigres o leones, y te tocaba estar en el lado que perdía. Y claro, costaba mucho romper la coraza porque la política de bloques es lo que tiene. Radicalizamos a unos y a otros y entonces al final no es permeable. Yo espero que la situación de normalidad haga que los grupos políticos sean más permeables, los votantes
vean que, bueno, que llega un partido como el PSOE a un gobierno municipal y no rompe nada, no nos hemos llevado los muebles ni nada ardido, no nos hemos puesto a cantar la internacional en los plenos, simplemente hemos aplicado nuestras políticas en aquello que hemos podido, y yo confío en que a partir de ahora el votante sea más permeable a otras cosas porque ha visto que no pasa absolutamente nada. El romper la política de bloques hará que todo, absolutamente todo, sea más fluido. Me refiero a nivel electoral, y eso es lo que yo espero y deseo, no solo por el bien del PSOE, sino por el bien del pueblo. Es decir, que haya flujos en un lado, en el otro, que la gente cambie, que exija a sus gobernantes y que cambie el sentido de su voto si no está contento. Juan Francisco Pestano Gavino, candidato del Partido Socialista en el segundo programa 2023, Tú Eliges. Hoy participando activamente, pueden enviar sus mensajitos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp 691 10 46 27. Elecciones 28 de mayo. Vienen muchos cambios en la candidatura. ¿Cómo está? Ya no sé si lo han elegido ya a usted de manera oficial, extraoficial, si sabemos que va a ser usted. Vienen muchos cambios en esta candidatura 2023. ¿Cuál es la intención a la hora de concurrir a las próximas elecciones? La candidatura está en elaboración. Nosotros voy a intentar mantener el bloque del grupo municipal, evidentemente, y aprovechar para meter nuevas incorporaciones. A nadie se le escapa que yo, aparte de estar cerca de la cincuentena, llevo mucho tiempo en política. Hay que empezar a gestionar relevos. Nosotros en esta época hemos tenido la gran fortuna de duplicar la militancia, que es una cosa asombrosa, que hemos pasado de un partido muy débil a un partido bastante fuerte, con más de 40 militantes. ¿En esta legislatura? Sí, en esta etapa próxima. Ha sido una cosa bastante curiosa, que la verdad que estamos muy contentos. Y vamos a intentar incorporar caudal de esa nueva gente que ha entrado en la militancia, caudal muy formado, gente muy preparada, que entre en la política, porque hay que empezar a renovar puestos. No tiene sentido mantenerse en esto eternamente, tampoco lo deseo. Y yo creo que es el momento de hacer una cierta renovación en los cuadros y que entre gente, que se forme, que se prepare y que tome la batuta llegado el momento. Entonces sí, vamos a intentar hacer una renovación. Esta vez vamos a intentar que la renovación sea desde la militancia, porque tenemos mucha más militancia y nos lo podemos permitir. Evidentemente intentaremos incorporar a independientes porque enriquecen, pero la idea es que intentar mirar a nosotros mismos, a toda esa gente nueva, digamos, fresca que ha entrado, y intentar incorporarlos a la vida pública. Vamos a hacer una pausa, pero de 30 segundos nada más, porque queremos recordar en el programa que estamos, muy interesante, nos vienen unos tiempos, yo creo que claves, ¿no? Y más un 2023 muy especial para las elecciones, tanto locales, insulares, autonómicas como nacionales. Y este programa lo tiene claro. Hemos comenzado de los primeros en los medios de comunicación a hablar de política activa a la hora de encarar las próximas elecciones, y lo estamos compartiendo con toda nuestra audiencia, ¿no? La audiencia que es muy fiel, y hoy, Arafo, escuchando muchísimo al candidato socialista. Para elegir, lo mejor es estar informado. 2023, Tú Eliges, el programa de Radio 6 que da paso a los candidatos y candidatas de las formaciones políticas en las elecciones 28M. Esta es la sintonía, la que suena, la que marcará la pauta en toda la programación especial que ya hemos comenzado para las entrevistas, para el propio de las elecciones, para los debates electorales que queremos proponer en esta emisora y en este estudio, ya completamente preparado para hacer ese debate.
Tanto en radio como en streaming TV, con toda la tecnología lista y a punto después de mucho tiempo de preparación para que este producto llegue a ustedes de manera nítida y que al final consigamos el objetivo de que ustedes estén informados para poder elegir con claridad, con criterio, con ideas. Es la idea de este programa que se llama 2023 Tú Eliges. Lo dice todo. Segunda parte del programa. En una primera aproximación hemos hablado un poquito de todo, pero sobre todo especialmente centrándonos en la parte electoral, en la parte de formación de candidatura, también la experiencia última del Partido Socialista, en el trabajo que ha hecho, compartiendo el día a día con AIA, con el partido del alcalde, con Juan Ramón Martín, pero sí queremos entrevistar hoy al candidato de esa parte, de formar parte, nunca mejor dicho, del grupo de gobierno de los últimos tiempos, ¿no? Del conocimiento y sobre todo para preguntarle por los desafíos que tiene Arafo para encarar en los próximos meses, yo diría en el próximo año y en los próximos años. Yo creo que es fundamental que cuando un partido concurre a las elecciones comunica al vecino qué idea de municipio tiene. No se puede, creo yo, y siempre lo hemos defendido en este medio de comunicación, y creo que también es de sentido común, dejarse absorber por el día a día sin saber la planificación urbanística del municipio, la demografía del municipio, los grandes proyectos, las comunicaciones, las carreteras, de aquí a 10 años, de aquí a 15 años. Hay, digamos, muchos aspectos que resaltar. Entonces me gustaría preguntarle al candidato socialista, para adentrarnos en esta información más detallada en la parte municipal, ¿qué pensamiento tiene el PSOE para Arafo? ¿En qué tiene que convertirse Arafo? ¿En qué tiene que fortalecer lo que es Arafo para mantener lo que ya tiene avanzado? No es fácil porque hay muchos retos por delante y muchos pensamientos que ustedes comparten con la ciudadanía, y me gustaría conocerlos de su voz, ¿no? Pues, bueno, Arafo tiene un reto muy importante. Yo creo que lo dije en la anterior legislatura, nosotros quedamos fuera del desarrollismo de la burbuja. Eso no vino mal al final, en el sentido de que, bueno, que Arafo no se disparató con aquellas mega urbanizaciones que se construyeron en aquella época. Pero por otro lado no se desarrolló de ninguna otra forma. O sea, nos quedamos bastante parados. Arafo tiene el reto de conseguir un desarrollo armónico, volcado en dos patas. Yo creo que hay dos patas fundamentales. Hay que recuperar, mejorar e incentivar el tejido industrial. Nosotros tenemos la mayor superficie industrial de la provincia, la única que es suelo industrial de verdad, que permite implantar en industria pesada, industria de transformación, que es la que mejores salarios genera y más estabilidad a los trabajadores. Yo creo que Arafo no puede crecer de espaldas al polígono, como siempre lo ha hecho, y el polígono tiene que ser el eje vertebrador de la política económica del municipio. Tanto el polígono del Valle de Güímar, del que Arafo tiene un 50 y pico % de superficie, como el polígono del Carretón, que es una zona comercial que no se ha desarrollado y del que tenemos el 100% de la superficie. Esa debe ser, digamos, nuestra primera pata de crecimiento. Somos, en una economía donde siempre se critica la excesiva terciarización y la dependencia turística, somos de los pocos municipios donde tenemos con esta potente pata industrial y no la estamos aprovechando ni desarrollando. Hay que generar sinergias con los empresarios. Yo, en esta época, he hablado prácticamente a diario con representantes de los empresarios, he mantenido una relación muy fluida con ellos, y soy consciente de que lejos de ser un problema o incluso una cuestión, un problema, enemigos del ayuntamiento, gente que está dando el coñazo, al contrario, son gente que son una oportunidad de creación de riqueza, de generación de empleo, de desarrollo sostenible para el municipio. Y por otro lado,
como ya dije antes, en Arafo no se planifica y tenemos un déficit de planificación urbanística terrible. Seguimos con las normas subsidiarias del año 90, con la modificación al texto refundido de 2004. Es decir, tenemos un planeamiento que no solo está desfasado, sino incluso es contrario al desarrollo del municipio. Un planeamiento que exige demoler todo el frente de las viviendas en todas las calles hasta 7 metros, que no permite el remonte de viviendas a los vecinos, que no permite abrir una panadería, que no permite el turismo rural de ningún tipo, que no permite el desarrollo económico básico en el municipio, no permite ningún tipo de industria, que prohíbe taxativamente cualquier cosa que no esté específicamente reflejada en el plan general, cosa que, por cierto, es una irregularidad porque la vigente ley del suelo elimina ese tipo de cláusulas. Arafo necesita un plan general no para mega desarrollarse. Yo no creo en un Arafo de 30.000 habitantes. Yo creo que Arafo tiene que hacer un plan general que le permita utilizar las bolsas de suelo rústico que hay dentro del urbano, que es otro disparate, para crecer hacia adentro. Es decir, tenemos un montón de bolsas que no se han ocupado, que permita el turismo rural, que yo creo que en un entorno como el nuestro es vital, que se permitan los alojamientos rurales, que permitamos legalizar toda la infraestructura alojativa y que podamos combinarla con enoturismo, con rutas de senderos, con el paisaje que tenemos, que es un recurso que no estamos aprovechando, y debería ser algo que permitiese lo que se llaman las economías circulares y revirtiese en el tejido productivo del sector primario. Es decir, que la agricultura se beneficiase de visitantes, de ese sector turístico, digamos, de turismo rural de pequeñas dimensiones que podríamos generar, e incluso del tejido industrial. Yo creo que estamos fallando porque tenemos productos importantes de calidad que no procesamos, como por ejemplo la castaña. Creo que llevo 6 años clamando porque se produzca algún proyecto para transformación de la castaña, que existen productos de alto valor añadido que no gestionamos, que no exploramos. La harina de castaña, el marrón glacé, que es un producto gourmet que vale, me parece que son unos 18 euros el kilo. Nosotros dejamos que las castañas se caigan al suelo pasada la época de mayor precio. Hay un montón de cosas que podemos hacer siempre y cuando apliquemos un poco de imaginación y tengamos un proyecto. Está claro, lo que hay que tener es un proyecto y un objetivo claro. Si no tenemos proyectos y objetivos claros, mal nos va. Si nos vamos a dedicar a seguir parcheando el día a día, no vamos a conseguir nada de eso. Pero Arafo tiene muchas posibilidades, muchísimas. Tiene las mismas posibilidades que hace 4 años. Tiene alguna certeza jurídica que no tenía hace 4 años, como el hecho de que el tema jurídico en el polígono ya está solventado y las industrias que se implanten allí saben que tienen seguridad jurídica. Y yo creo que hay que aprovechar todas esas potencialidades que tenemos para generar un desarrollo que llegue a todos. Arafo es un municipio que tiene capacidad para tener pleno empleo, porque el tamaño que tiene tan reducido y el enorme volumen de suelo industrial, en torno al 1.000.000 de metros cuadrados, junto con todo el resto de tejido económico que podemos generar, yo creo que podríamos estar muy cerca del pleno empleo a nivel municipal. ¿El plan general para cuándo? El plan general no existe ahora mismo, ni está ni se le espera. Hay que hablarle con claridad a la ciudadanía. El intento de plan general que se hizo hace 2 legislaturas decayó completamente. Ese trabajo está directamente perdido. De hecho, no sé si hay parte siquiera que se pudiera aprovechar, porque hasta la normativa ambiental ha cambiado. Nosotros hemos hecho algunas gestiones para sondear la posibilidad de hacer una modificación del plan general. En principio estamos hablando de una importante cantidad de dinero. En el presupuesto más económico 300.000 euros y en el más alto 700.000. Claro, necesitamos hacerlo independientemente del coste que tenga, aunque haya que plurianual. Hay una propuesta de Izquierda Unida y del Partido Popular, no recuerdo exactamente cuál de los 2 grupos la presentó, lo siento, pero ahí en la memoria me está fallando, precisamente para que se evaluara la posibilidad de hacer un gasto plurianual. Y es lo que tiene sentido, meter en los presupuestos diferentes partidas, pero hay que sacarlo ya. La próxima legislatura tiene que ser la del plan general, porque no tiene sentido que tú quieras poner una panadería en Arafo y lo tengas prohibido. Eso es increíble, ¿eh? Eso es absolutamente increíble. Es hasta absurdo, ¿no? Cuando miras el plan general, ves las vías principales, y todas vías principales rodeadas de viviendas que en algunos casos son centenarias,
está marcada una línea de ampliación de 7 metros a cada lado que de ejecutarse supondría que tendríamos que demoler todo el casco para poder edificar. De hecho, cualquier persona que quiera hacer un remonte en su parcela urbana ahora mismo, según el planeamiento se tiene que retranquear 7 metros, lo que es un absoluto disparate. Zonas que están totalmente consolidadas, se plantea en este plan la demolición de zonas consolidadas sin ningún sentido. Incluso se aperturan calles que pasan por viviendas que deben estar catalogadas. O sea, es un disparate total el plan general. Hay que sacarlo adelante y hay que sacarlo adelante con seriedad, con responsabilidad y sin mentir. Y digo eso porque cada vez que se saca un plan general, se saca corriendo el plano de vivienda fuera de ordenación, de viviendas que se construyeron en situación de ilegalidad, y se plantea que con el plan general nuevo se va a legalizar todo, cosa que es mentira. Estamos mintiéndole a la población, hay que ser sinceros. Las nuevas bolsas de suelo urbano están muy limitadas y están muy tasadas por la ley, y los asentamientos urbanos y rurales que se han convertido en una especie de bálsamo cura todo, también. O sea, no vamos a poder solventar absolutamente todo con un plan general, porque eso es imposible y eso sería mentir. Yo creo que el problema de que el plan general de Arafo haya descarrilado siempre es que al final, cuando llegábamos a la realidad, las expectativas frente a la realidad ponían en entredicho a los que habían vendido el plan, y por eso no se ha llegado a ejecutar. Y eso no podemos hacerlo. Tenemos que priorizar el desarrollo del pueblo, los votos, y tenemos que priorizar que hay que sacarlo adelante porque las familias necesitan tener un entorno jurídico en el que moverse. Pero no podemos mentirle a la gente diciendo que con un plan general se va a arreglar todo. Habrá gente que seguirá estando fuera de ordenación. Cuando usted habla de ese asunto exacto, ¿se refiere a las viviendas que están en la zona de los loros, alrededores? Todo el disperso, no ¿Sí? todo, pero en el disperso existen viviendas con esas características. Y es claro, ese tipo de viviendas, habrá algunas donde se pueda hacer alguna modificación de los usos de suelo que permitan los usos residenciales, pero no en todas. Y a eso es a lo que me refiero, que no podemos mentirle a la gente diciendo, no, yo voy a llegar y te lo voy a arreglar. Pues no, habrá sitios donde se podrá solventar ese tipo de cuestiones y en otros no. La disciplina urbanística no ejercida tiene un problema a largo plazo, que es que dejas a la gente en una situación de indefensión, y eso lamentablemente no se va a poder solucionar para todo el mundo. Para que el plan general sea una realidad, hay que sentarse, y si no se le puede dar también o entregar, que no sé si hay un poco de miedo a una administración supramunicipal que se encargue de ello, o eso todavía sería peor por ese miedo a que todo cuadre. Los planes generales hay que hacerlos desde los municipios. Yo no comparto eso de darle una... Porque al final, como técnico, sé que desde un frío despacho sin visitar el territorio es muy fácil trazar una polilínea en un programa de CAD y decir aquí se puede, aquí no se puede. Yo creo que los planes generales hay que hacerlos desde el territorio, hay que hacerlo desde los municipios, que además somos los competentes. Lo que hay que es hacerlo y hay que echarle valor porque es complicado. Yo soy consciente de que los planes generales no solo no dan votos, sino los restan, y eso es uno de sus principales problemas, pero hay que hacerlo, hay que sacar un plan general porque el municipio, va camino del colapso si no lo sacamos. Pero no creo que haya que sacarlo fuera. La otra vez el plan general se estaba redactando desde la consejería y con muy poca participación y fue un absoluto desastre. Sí. Por cierto, ¿cómo está funcionando el sistema jurídico del ayuntamiento? Porque hay un problema en todos los ayuntamientos con los expedientes, los proyectos, la intervención, la secretaría de detención, de paralización de proyectos, que claro, un plan general, si no hay ayuda por parte de la administración, de la secretaría municipal, de la intervención, es imposible, como cualquier expediente. Yo no sé cómo Arafo está funcionando, si se desmarca del funcionamiento de otros municipios que están teniendo unos problemas burocráticos impresionantes, ¿no? Para poder sacar adelante los proyectos, las ideas de los políticos. No, vamos a ver, yo creo que lo que suele pasar es que los políticos, sobre todo algunos que no tienen la preparación adecuada, intentan torcer el espacio-tiempo para lo que tienen en su cabeza se adecue a lo jurídico. Y claro, al personal del ayuntamiento, a tanto interventores como a secretarios, a veces se les plantean cosas que no tienen encaje jurídico. Yo creo que si uno analiza las cosas como las tiene que hacer y
y le echa sentido común y consulta, que para eso está ese personal, no está para ponerte pegas, es un personal que está para asesorarte, y de hecho lo hacen. Yo no creo que el problema de los ayuntamientos, yo creo que es el comodín, hablando claro, yo creo que es el comodín echarle la culpa al secretario, a la secretaria, al interventor. Muchas veces hay cosas que si el político de turno lo hubiera planificado bien, hubiera actuado con los plazos necesarios y lo hubiera planificado adecuadamente, hubieran salido. Creo que de lo que se habla es un tema marginal que sobre todo tiene mucho más que ver con la incapacidad para desarrollar un expediente que el servicio de los funcionarios, que los funcionarios habilitados nacionales no tienen más interés que cumplir su trabajo. Yo honestamente no comparto esa visión, nunca la he compartido, de hecho lo he comentado muchas veces en público y en privado, que lo que suele pasar es que los expedientes van muy mal elaborados. Preguntas de la ciudadanía, 691-1046-27, insertando algunos de los mensajes. Dice: hola, buenas tardes, felicidades por el programa. Por favor, ¿por qué Arafo tiene tanto asfalto sin poner y calles llenas de surcos? Gracias. El municipio ha estado inmerso en un plan de ajuste que le impedía, un plan de ajuste presupuestario para pagar la deuda que le impedía hacer cualquier tipo de inversión durante años. De hecho, ha sido una cosa draconiana que se mantiene todavía de la época del señor Rajoy, de la presidencia del señor Rajoy. En este momento es cierto que la deuda se ha amortizado. Este año había un importe en remanentes bastante importante que se pretendía usar en parte para iniciar un plan de mejora de caminos y de asfaltados. Lo que pasa que, ha habido una sorpresa en los cajones del ayuntamiento y ha llegado una sentencia judicial que nos ha obligado a destinar ese importe prácticamente en su integridad al pago. Cuando un ayuntamiento del tamaño de Arafo le quita 500.000 euros para pagar una sentencia, al final la capacidad de ejecución que tenemos se muere. El mantenimiento de Arafo es fruto del plan de ajuste. La falta de mantenimiento, cuando tú recortas, no recortas de sitios extraños, recortas de servicios a los ciudadanos. ¿Cómo se paga la deuda? Dejando de prestar servicio a los ciudadanos. Y eso es lo que ha pasado. La deuda se pagó dejando de hacer cosas y perjudicando la vida de los vecinos. Y ahora tenemos pues problemas de asfalto, falta de mantenimiento, un servicio de basuras que no se ha renovado, el alumbrado público que falla, pero sobre todo se debe a esos años de carestía y recorte que nos va a costar mucho recuperar. Evidentemente el plan de mejora de Arafo tendrá que tener un horizonte temporal realista de 4 o 5 años, porque es que si no, no vamos a poder llegar a todo lo que tenemos. Otra pregunta que nos llega por aquí, interesante, dice: ¿dónde ha quedado el pueblo de la belleza? Arafo da pena en las entradas y los jardines. Gracias, felicidades por el programa, buen candidato. A ver, muchas gracias. La verdad que el tema del mantenimiento viene dado de lo mismo. Cuando no tienes dinero para ejecutar, para pagar servicios, recortas. ¿Y cómo recortas? Pues de ese tipo. Primero se recorta de la limpieza, de los mantenimientos, de los asfaltados. Es un clásico que ha pasado en todos los municipios, sobre todo en estos que han estado sometidos a estos planes de ajuste. Yo reitero que teníamos planteado un proyecto que me duele en el alma que no haya salido, que era el de mantenimiento, que se planteaba tener cuadrillas precisamente para eso. Yo creo que es necesario tenerlas. Arafo necesita tener una cuadrilla destinada al mantenimiento de jardines y al mantenimiento de las vías, no solo las del polígono, sino lo que se llaman los caminos dispersos, que están llenos de malezas y están en muchos casos impracticables. Eso hay que rescatarlo y hay que ponerlo en valor y hay que ponerlo en funcionamiento de cara a la próxima legislatura, y tiene que ser un servicio permanente, no un servicio de parcheo. Porque es que si no lo haces, al final se te viene todo abajo y acaba siendo más caro. Entonces hay que mantener, siempre es más barato mantener que rehacer, y nosotros estamos empezando a llegar al punto donde que vamos a tener que rehacer, y eso es un problema. Creo que deberíamos mirarlo y deberíamos tenerlo claro para la próxima legislatura, pero todos los grupos, no solo ser un tema del PSOE. Otro por aquí dice: en el barrio del Camben hay sitios que parece un campo de minas. Buenas tardes. Otro: ¿en qué punto se encuentra la estación depuradora del polígono y cuál ha sido la participación del PSOE de Arafo en esta gestión? Bien, la depuradora está en pleno funcionamiento. Voy a tomar este tema, que es el más importante. La depuradora está en pleno funcionamiento desde marzo, creo recordar, ya depura. No hay vertido, es decir, el agua entra, se depura y una vez limpia se vierte al mar por un tema que a mí la verdad que
me genera bastante malestar, que es que el plan hidrológico insular no permite la reutilización de las aguas depuradas de origen industrial. Creo que es un error, pero bueno, el agua limpia se tira, pero se vierte agua limpia. O sea, ahora mismo la depuradora está funcionando. ¿Cuál ha sido nuestro papel ahí? Bueno, yo creo que de todas las votaciones que ha habido de la depuradora, el PSOE, y hablo de la legislatura desde 2015 en adelante, el PSOE jamás ha votado que no. Los consejeros que han sacado adelante el tema de la depuración desde el Cabildo han sido todos socialistas, tanto Manolo como Javier, que son gente con la que yo tengo un trato muy cercano. Hemos estado siempre interviniendo. Nosotros hemos hecho una función muy de bisagra, una función de fluidificar relaciones que la hemos llevado continuamente. Para que se hagan una idea, en Lima va a ser el primer barrio donde va a haber un saneamiento, porque en el año 2018 yo negocié un proyecto con el anterior alcalde, José Juan Leme, que salió que era el proyecto de saneamiento de Lima, y ahora mismo está a punto de ejecutarse porque primero la agrupación independiente de Arafo, en una negociación con el vicepresidente del gobierno de Canarias, Román Rodríguez, consiguió $500,000, pero para terminar la obra, que era de €1.000.000, yo intervine para conseguir el otro $500,000, y lo hemos conseguido a través de los remanentes del Cabildo. Nuestra gestión ha sido bastante discreta, pero hemos estado continuamente en ese tema. Para que se hagan una idea, Arafo no, bueno, ninguno de los municipios, pero Arafo no va a pagar las cubas que se tuvieron que gastar en el momento en que toda el agua residual se tuvo que llevar al polígono de La Campana durante un mes hasta que la depuradora entró en funcionamiento. Ese tipo de gestiones que no se notan están ahí porque alguien las hace. Otro mensajito, sigo leyendo mensajes en esta parte final del programa. Dice: hola, buenas tardes, gracias por el programa. ¿Sabe usted si el alcalde se va a presentar después de decir que no lo iba a hacer? Gracias. A ver, es otro partido. Yo no puedo dar nada por seguro. Tengo la sensación. ¿Usted qué cree? Yo creo que sí, pero es una creencia y no es una certeza. O sea, que lo que yo crea, mañana se me puede desmentir. Yo tengo la sensación de que sí, pero no podría asegurarlo de ninguna manera. A mí él no me ha dicho nada y tampoco tiene por qué decírmelo, así que supongo que sí. Yo lo supongo. Con el Partido Socialista, si tuviera cuotas de poder, si tuviera la oportunidad de alcanzar la alcaldía, ¿qué ganaría el municipio de Arafo? ¿Qué cree usted que haría, o lo primero que se notaría en el municipio de Arafo? Hombre, para empezar, tendríamos un municipio planificado, que yo creo que jamás en la historia en Arafo se ha planificado. Por lo menos en la historia que yo recuerde. Estás hablando con un concejal que ha sido concejal con todos los alcaldes de la democracia, o sea que algo del ayuntamiento sé. Y la planificación siempre ha sido el gran olvidado de Arafo. Arafo necesita planificar residuos, planificar plan general, planificar plan de alumbrado, un plan de asfaltado, planes de mantenimiento. Eso, desde luego, lo íbamos a tener. Íbamos a tener un horizonte de desarrollo a 20 años, que es lo que necesita el municipio. A partir de ahí, diálogo. Hemos demostrado que con nosotros siempre se puede hablar, y respeto. Yo creo que el PSOE, esté donde esté, va a estar siempre comprometido en que Arafo sea un pueblo para vivir, no solo para dormir. Y eso implica no solo mejorar los servicios, sino mantener el buen talante y la calidad humana. No llevar la guerra de los ayuntamientos a los ciudadanos. ¿Usted mantiene la ilusión? Totalmente, si no, no estaría aquí. Esto es bastante duro, aunque la gente no se lo crea. Tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos un montón de cosas, de obligaciones y de preocupaciones, y si no estás aquí por ilusión, ya hemos demostrado que por dinero no estamos. Así que lo suyo es: o estás ilusionado o vete a tu casa. ¿Les gustaría una oportunidad? Por supuesto. Me encantaría poder demostrar que hay otra forma de hacer las cosas, y no solo otra forma de hacer las cosas, sino otra forma de hacer las cosas respetando la idiosincrasia del pueblo. O sea, Arafo puede ser otro siendo Arafo. ¿Qué es lo que el partido, hablando de términos futbolísticos, cómo tiene que jugar el Partido Socialista para batir al partido del alcalde? Porque lo tienen complicado, ¿no? Después de haber conseguido la mayoría absoluta, aunque después haya contado con ustedes para estar ahí cogobernando o asignándole tareas. ¿Cómo tiene que jugar? ¿Qué partido de fútbol tiene que hacer ustedes? Ese símil es complicado porque yo no soy nada futbolero, pero bueno, yo creo que tendremos que jugar un poco como jugaba Cruyff, ¿no? Con triangulaciones y que se vea un juego vistoso. Tenemos que demostrar que tenemos equipo, que sabemos hacer las cosas, que cuando hemos llegado a la administración no hemos roto nada y que las cosas funcionan exactamente igual y esperamos que un poquito mejor.
y que tenemos compromiso. Yo creo que esas son las 3 claves que tenemos nosotros para poder demostrar a los ciudadanos que pueden confiar en nosotros. Se esperan novedades en el Partido Socialista, casi ya terminando la entrevista. Usted me decía que están en ese momento, pero hay algún fichaje por ahí, ¿no? Esperamos. No voy a confirmar nada porque... ¿Fichaje sonado? No sé si sonado, yo espero que sí, pero más que sonado, de calidad. Sí, los fichajes tienen que ser de personas comprometidas y que trabajen, ¿no? Esto de los blancos en política, yo creo que eso ya... Eso no Juan Francisco existe. no existe, ¿verdad? Eso no existe. Hay que tener gente comprometida y formada. Lo demás son chorradas. O sea, alguien que sea muy popular porque paga muchos cortados en el bar y luego no sabe hacer un expediente no sirve. Lo que tienes que tener gente trabajadora y capaz. Y sobre todo, que no necesita el ayuntamiento para comer. Eso es muy importante. Pues yo le agradezco muchísimo y ahora le doy ya el último tiempo para que cierre la entrevista. Hemos estado pues casi una hora para que se dirija pues a sus vecinos. Está claro que ahora no se puede pedir el voto, ya lo pediré, ya habrá tiempo para eso, pero sí es verdad que usted se perfila, se postula como candidato, además tiene las ideas claras, tiene el arafo que quiere el Partido Socialista y lo tiene en la cabeza, en la mente, y yo pues me gustaría dejarle pues estos tiempos para que cierre este tiempo de radio y Streaming TV en directo. Adelante. Pues muchas gracias. Yo la verdad que solo puedo decirle, lo primero que quiero decirle a los ciudadanos arafos es gracias por la confianza que nos han dado durante todo este tiempo, por cómo acogieron algo nuevo y diferente, como fue un pacto entre los dos grandes rivales que antaño se batían, además de manera no muy, vamos a decir que no muy correcta, incluso en la vida pública, como íbamos ensuciando continuamente el debate. Y la verdad que lo que les pido es que confíen no solo en nosotros, sino que confíen en general en los partidos políticos que hay en Arafo, que confíen en que el pueblo tiene posibilidades y que se atrevan un poco a soñar. Que soñar no solo es gratis, sino a veces es bueno. Y yo creo que Arafo es un territorio que da para muchos sueños. ...2023... Tú eliges... en Radio 6. Bueno, aquí llegan más mensajes. Enhorabuena, compañero Janet Álvarez. La conoce, ¿no? Sí. ¿Tiene buenos compañeros ustedes? ¿Tienen buen equipo? Sí. Yo creo que el mejor. Creo que es gente muy comprometida y muy preparada. Hay compromiso, ¿no? Sí, mucho. Si no tienes compromiso, en esto no aguantas. Nadie se mete en esto. Vamos a ver, en un pueblo pequeño, nadie va a sacar de aquí millones de sueldo. El que está en política en un pueblo pequeño, sea del partido que seas, por compromiso. Nos quedan bastantes cuestiones sobre la mesa, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que ha tocado... He intentado tocar todo lo que he podido. En una hora, aunque Arafo sea pequeño, no da para todo. Arafo, No. La columna vertebral puede estar, pero quedan muchos detalles, ¿no? Por tocar y por comentar. Habrá más oportunidades, seguro, ¿no? Sí, por supuesto. Le agradezco que haya aceptado nuestra invitación en este programa que resume, hay mucho más, como decíamos, pero resume el pensamiento del PSOE y el pensamiento de Juan Francisco Pestano Gavino como candidato. Así que le deseamos suerte. Nos veremos en otra ocasión, seguro. Seguro, y muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Aquí terminamos. Gracias por seguirnos durante este tiempo de radio en directo, de Streaming TV en directo. Yo creo que ha estado muy interesante, ¿eh? Cada una de las palabras, de los comentarios, de las reflexiones que ha hecho el candidato que nos ha visitado. Un perfil técnico, controla como la palma de su mano toda la administración, los detalles jurídicos, administrativos, los expedientes, y tiene claro los proyectos, ¿no? Habrá más candidaturas en este espacio en próximos programas. Gracias por elegirnos, gracias por estar ahí. Para poder elegir hay que estar informados. 2023,
tú eliges. Esto nada más está comenzando, hay mucho más. Un saludo, buenas tardes, adiós.